con el telón de fondo de un cielo nublado, Panos, el villano principal de esta increíble historia, aparece con un cigarrillo entre los dientes, abre el puño y cae una mariposa muerta. Camina lentamente por el tejado de un edificio de gran altura, vestido con su impenetrable traje negro azulado, equipado con artilugios malvados e incluso inserciones luminosas. Paso a paso, se acerca al borde y entendemos que se prepara para saltar. Sin dudarlo un segundo, salta con confianza desde una altura de más de 300 metros hacia un nuevo crimen. Y en el último momento, Panos activa un dispositivo de vuelo, que son unas alas cubiertas con un material impenetrable que, al cortar el aire, emiten un sonido característico. Antes de que tenga tiempo de recuperar su altura anterior, alguien le grita y lo llama por su nombre. Un segundo más, y Panos cae volando tras una poderosa serie de golpes de su oponente, quien logró inmovilizarlo y tomar la iniciativa en sus propias manos. Un superhéroe con buenas intenciones, le dice a nuestro personaje principal que vino solo por él y que los residentes inocentes no deben sufrir daño durante la próxima batalla, y Panos simplemente sonríe. En el mismo segundo, tronó toda una serie de poderosas explosiones y vemos que todos los edificios volaron por los aires y el bloque ante nuestros ojos se estaba convirtiendo en completas ruinas, envuelto en fuego y humo. Panos, con la sonrisa más arrogante, se regodeaba, alardeando de cuánto esfuerzo y tiempo tuvo que dedicar a colocar todos esos explosivos, y Isen ya no pudo hacer nada, solo atacó al villano con gritos. El héroe quedó cegado por su rabia, y esto se lo impidió. Panos repelió fácilmente su ataque con solo un chasquido de su dedo y continuó con su monólogo villano, acercándose lentamente a Isen tendido en el suelo. En ese momento se levantó y descubrió una bala en su pecho, no penetró profundamente en el cuerpo, sino que se atascó en la tela de su traje. Al sacarla le recordó a Panos que las balas comunes no podían matarlo. El villano dijo que lo sabía muy bien, se llevó la mano apretada en un puño a la boca para ocultar su sonrisa y contener la risa, y todo el punto estaba en el volante. Tan pronto como Isen lo sacó, chirrió. Y mientras el héroe no tuvo tiempo de entender nada de lo que estaba pasando, Panos ya había logrado volar varios metros hacia el cielo para que la nube ardiente no lo alcanzara, y debido a la explosión resultó ser realmente enorme. Isen tardó varios minutos en recobrar el sentido y comprender lo que había sucedido. En ese momento solo quedaba una nube de humo de la explosión, solo su traje y un poco de cabello estaban dañados. Tan pronto como recuperó el aliento y ordenó sus pensamientos, inmediatamente voló con un ruido característico, ni siquiera necesitaba ningún dispositivo volador para esto, rápidamente alcanzó a Panos y lo agarró. Se desató una pelea entre ellos en el cielo. Entre golpes aún lograron intercambiar púas y gritarse. Panos sarcásticamente preguntó si sabía por qué se convirtió en el objetivo de la caza. Isen estaba terriblemente enojado. Pero el villano no se rindió, dijo que en vano era considerado un demonio del infierno, y le preguntó si recordaba a quien mató a su padre. Esta pregunta acabó con el héroe y golpeó a Panos con todas sus fuerzas. Gritando y maldiciendo, Isen lo golpeó. Gritó que Panos no tenía derecho a mencionar a su padre y lo llevó por casi toda la manzana de la ciudad a golpes y explosiones. Este podría haber sido el punto final de su enemistad, pero no, el villano Panos atacó la ciudad una y otra vez para luchar contra el héroe Isen, y después de eso todavía no pudo agarrar al veloz Panos. No pudo detener la tragedia en esta ciudad, empezaron a hablar de ello incluso en las noticias. Y no está claro qué motiva a Isen, la locura total o el deseo de perdonar al villano. Mucha gente ha muerto, algunas partes de la ciudad han estado en ruinas durante mucho tiempo debido a los constantes ataques, y deja a Panos con vida y una vez más. Y una vez más, cuando el villano ya había sido capturado, Isen no lo mató, sino que comenzó a escucharlo. El villano preguntó por qué el héroe se permitía ser considerado el perro guardián de esta ciudad. ¿De dónde venía tanta devoción? Porque era por ella que sufría ahora. Isen respondió con orgullo algo pomposo sobre la justicia que lo impulsa, lo que hizo reír a Panos, quien lo interrumpió diciendo que realmente tenía un rencor personal, e inmediatamente atacó al distraído héroe. Isen milagrosamente logró reflejar varios rayos azules brillantes y abrasadores dirigidos a él, luego arrancó un trozo de asfalto y se cubrió con él. Luego lo arrojó hacia el villano.
derribándolo, y luego, antes de que Panlos tuviera tiempo de recuperarse de tal sorpresa, lo remató con un golpe de bota justo en la cara. Al villano se le cayó la máscara, que ocultaba casi todo excepto sus labios y barbilla. En ese segundo la respiración de Isen se cortó por la sorpresa, porque Lenton, su viejo amigo, se escondía detrás del papel del enemigo jurado. Y mientras el villano se frotaba el rostro golpeado y la mandíbula dislocada, Isen no podía recobrar el sentido, no podía creer que durante 10 años su amigo le hubiera estado mintiendo y tratando de matarlo. Por emoción, nuestros héroes comenzaron a maldecir. Panlos acusó a Isen de ni siquiera verse en todos estos años y él, a su vez, afirmó que Saman le contó todo y la tía Marta se comprometió a cuidar de Panlos. Isen comenzó a especular en voz alta que Panlos simplemente desapareció y durante este tiempo simplemente planeó todo. Luego preguntó si nuestro villano estaba feliz ahora, a lo que Panlos simplemente miró hacia otro lado. Unos segundos después, sin una sola emoción en su rostro, dijo un rotundo no, quiere que Isen muera. Isen estaba confundido, sus ojos recorrieron los edificios destruidos a su alrededor, pensó en las personas que resultaron heridas. Recordando su destino, el héroe, sin dudarlo, reunió todas sus fuerzas y envió un poderoso rayo de fuego a Panlos, y el villano, poseyendo la energía opuesta, comenzó a defenderse. Eran corrientes de energía tan fuertes y poderosas que, fusionándose, provocaron un salto en el tiempo y transportaron a nuestros personajes al pasado. Panlos, o, más correctamente, Lenton, se despertó en la oficina de la escuela. Durante mucho tiempo no pudo recobrar el sentido y distinguir las conversaciones a su alrededor. El maestro le dijo a uno de los estudiantes que llamara al subprefecto. Él se levantó, se dio la vuelta, se dirigió a la parte trasera de la oficina y llamó a Isen. Estaba rodeado de compañeros, los chicos escuchaban la historia de una chica y Lenton no podía creer lo que veía, no creía en lo que estaba pasando. El personaje principal estaba ardiendo de ira, su compañero de clase le preguntó si estaba bien y él murmuró algo en voz baja, luego saltó de su asiento y gritó. Se levantó de su escritorio, sosteniendo un marcador en sus manos, y caminó rápida y confiadamente hacia la ventana. Toda la clase estaba en shock, miraban con la boca abierta como Lenton cubría la ventana con una especie de cálculo. La maestra lo interrumpió, le gritó y le dijo que se bajara del alféizar de la ventana y ocupara su lugar, y el chico estaba tan furioso que empezó a gritarle. Luego de lo cual comenzó a hablar en voz alta sobre sus cálculos y a comentar cada acción con palabras abstrusas, quedó completamente inmerso en sus pensamientos. Y cuando llegó a la respuesta correcta, golpeó el cristal con la palma y se volvió hacia sus compañeros, que no entendían una palabra. Al alejarse del alféizar de la ventana, Lenton escuchó una conversación entre dos chicos que estaban discutiendo su extraña broma, se dio la vuelta y los insultó en un susurro. La maestra intentó sin éxito volver a ponerlo en su lugar mientras rebuscaba en los cajones de su escritorio un arma y aún así intentaba encontrar una explicación a lo que estaba pasando. Caminando hacia su escritorio, dijo en voz alta que no había razón para tener la cabeza en las nubes. Sugirió que lo habían enviado al pasado desde una época ligeramente mejor que sus días escolares y decidió que definitivamente encontraría una explicación para esto. Lenton se acercó al escritorio de una de sus compañeras de clase, sacó sin permiso un cuchillo de escritorio de su estuche y se regocijó por su hallazgo. Sus ojos brillaban de rabia, estaba obsesionado con su idea de terminar lo que empezó, atacar a Isen y matarlo. El tipo corrió hacia él, le puso un cuchillo en la cara, pero se quedó helado literalmente a un par de centímetros de distancia. Alguien lo detuvo, lo agarró por el cuello y lo alejó del asustado Isen. A Lenton con una fuerza increíble y se quedó congelado en esta posición por un rato. Isen exhaló, ya no estaba en peligro. La mujer sacó al matón del aula por el cuello, les dijo a los estudiantes que estudiaran solos el tema de la lección y ellos comenzaron a susurrar y preguntarse qué pasó con su tranquilo y siempre sombrío compañero. Llevó al chico a la sala de profesores, lo llamó a casa, pero su tío respondió fríamente que no tenía tiempo de venir a buscar a su sobrino. Lenton la miró con genuina sorpresa. Luego trató de hablar con él, le dijo que conocía su difícil situación y que debía estudiar mucho para liberarse de todas sus dificultades, pero el chico simplemente se dio la vuelta. Después de un minuto de silencio,
señaló con el dedo el reloj y dijo que solo tenía que esperar un par de segundos. La manecilla del reloj recorrió rápidamente el dial. Después de un par de segundos, no pasó nada. Lenton miró con arrogancia e interrogante a su maestra, y ella estaba seriamente preocupada por el comportamiento de su pupilo. Luego explicó que los acontecimientos del futuro cercano no tienen ningún significado para él, que en el futuro regresará al pasado con una máquina del tiempo para detenerse. La maestra se sorprendió, apenas encontraba las palabras adecuadas y le preguntó si había leído algún libro de ciencia ficción últimamente, pero él no la escuchó, sino que siguió insistiendo por su cuenta. Dijo que si alguna vez aparece una máquina del tiempo en el futuro, será solo gracias a él y que nadie se atreve a dudar de él. La mujer escuchó esto, exhaló y comenzó a calmarlo, diciéndole que se alegraba de su repentino afán por estudiar, porque antes no había escuchado más de una conferencia, pero luego notó que el chico ya estaba en la salida. Desde el aula de enseñanza, Lenton deambuló por la antigua calle. Nunca pensó que algún día regresaría a este sucio lugar. Todo esto quedó encerrado en lo más profundo de su memoria. Abrió la cerradura y se dirigió al interior del sótano. Caminó por el pasillo hasta la habitación, pensando que su arma cuántica universal lo llevaba de regreso al pasado. No sabía que esto podía suceder debido a un mal funcionamiento de la máquina, pero estaba seguro de que esto no fue un accidente, que su regreso definitivamente tenía sentido, que esta vez nada ni nadie le impediría matar a Aizen. E incluso si en esta realidad es demasiado débil para enfrentarse al héroe, aún puede ganar esta batalla, porque el héroe aún no ha despertado sus poderes. Y mientras el villano, ajeno a la realidad, reflexionaba sobre sus insidiosos planes, llamaron a su puerta, saltó de la mesa, se dio la vuelta y casi se cae de la sorpresa. La tía Marta estaba parada en el umbral de la habitación, tenía una dulce sonrisa en el rostro, su cabello estaba un poco despeinado, estaba vestida con cosas viejas, lavadas, pero aún ordenadas. Preguntó qué estaba haciendo su sobrino. La tía Marta llamó a su sobrino a la mesa. Era modesta, sin gran variedad de platos, pero su decoración principal era una torta de cumpleaños con velas en forma del número 17. Aizen no le prestó atención, se quedó allí con los ojos bien abiertos y la boca abierta, y luego le preguntó cómo sobrevivió. La mujer consideró esto una mala broma y jaló al niño de la oreja, tratando de hacerlo entrar en razón y sacudirle toda la mierda. No entendía de qué tonterías estaba hablando. Luego sacó un cuchillo. Lenton se asustó mucho. La mujer le dijo severamente que no se atreviera a hablar con su tío en ese tono, y finalmente se ofreció a probar el pastel. No habían pasado ni un par de minutos cuando se produjo un terrible estrépito. El zapato de un hombre voló contra la pared. Un hombre borracho gritó algo sobre el dinero, exigiendo saber dónde estaba escondido. Marta protegió a su sobrino y le ordenó que fuera a su habitación, pero de una mirada quedó claro que decidió hacer lo contrario. El tío Joe, borracho, gritó que todo había terminado, pero sabía muy bien el dinero que había ahorrado y escondido en algún lugar de la casa. Asustada, trató de explicar que se trataba de dinero para la educación de Lenton, pero no la escucharon y le exigieron que se lo devolviera. La mujer recordó que la última vez su marido no le devolvió el dinero que se llevó y comprendió que no tendría nada para pagar la educación del niño. El tío Joe cayó de rodillas frente a ella y lloró, le suplicó que lo perdonara por todo, le pidió perdón por beber y apostar. Le juró amor y fidelidad a su esposa, prometió mejorar, dijo que tan pronto como la suerte se volviera a su favor, todo le saldría bien. Agarró las piernas de Marta, la miró a los ojos con esperanza, le rogó que le diera dinero, pero ella se mantuvo firme y dijo entre dientes que no podía permitirle correr tales riesgos. La mujer abrazó a su marido y también comenzó a llorar, le rogó que no hiciera más apuestas, porque aunque ganara, esta cantidad seguiría siendo mucho menor que la que perdió, y el dinero acumulado les alcanzaría para vivir una vida normal. En ese momento, el hombre perdió los estribos, miró a su esposa con ojos llenos de odio, se puso de pie de un salto y la golpeó en la cara con todas sus fuerzas. La pobre Marta no pudo sostenerse en pie y cayó, derribando la mesa. Joe le gritó, la culpó por todos sus problemas y no notó nada a su alrededor. Lenton estaba detrás de él con cara pétrea. Su tío le dijo que ahora la vida de su tía dependía solo de él.
Y siguió golpeándola, la agarró del pelo, la golpeó en la cara, mientras el niño miraba con ira toda esta pesadilla. Joe gritó que no tenía derecho a comprar productos caros si no estaban destinados a él, se metió comida en la boca a la fuerza y Lenton ya estaba detrás de él con un cuchillo en las manos. Marta suplicó que se detuviera y la soltara, intentó liberarse y Lenton se acercó lentamente a la espalda de su tío. En el último momento, giró la hoja del cuchillo, el tío se dio la vuelta y el tipo sonrió, le entregó el cuchillo y le dijo que matara a su tía. Todos en la habitación se quedaron paralizados y guardaron silencio. El silencio fue interrumpido por el grito de Lenton. Este preguntó qué estaba esperando su tío y le clavó un cuchillo en la palma. Ordenó que le cortaran el cuello a la mujer o le clavaran un cuchillo en el corazón, y empujó su mano con el arma directamente hacia el rostro de la tía, distorsionado por el horror. El tío tenía poca determinación, pero el tipo no retrocedió, continuó incitándolo, empujándolo a matar. Joe dejó caer el cuchillo, los tres observaron cómo cayó al suelo. Marta exhaló en ese momento, su corazón latía con fuerza. Y Lenton comenzó a burlarse del posible asesino, llamándolo blando, cobarde y débil. El tío todavía estaba controlado por el alcohol, no entendía muy bien lo que hacía, derribó al tipo, se golpeó la cabeza contra el suelo. Lenton perdió el conocimiento. Tumbado en su propia sangre, pensó que no todo estaba tan mal, en su vida pasada había habido noches peores. Joe gritó que le enseñaría a este niño a hablar con los mayores y lo golpeó sin parar, y Marta lo agarró de las manos y trató de detenerlo. Tan pronto como el chico recobró un poco el sentido, trató de cubrirse la cara con la mano por el golpe. Esto hizo que el tío recobrara el sentido, se detuvo y prometió perdonarle la vida al chico hoy. Al salir de la habitación, ordenó a Marta y Lenton que empacaran sus cosas, porque pronto llegaría el propietario, y la tía se apresuró a examinar a su sobrino. El niño se levantó e inmediatamente tomó el cuchillo. Esto asustó seriamente a su tía, y él sonrió. Lenton se rió entre dientes y se golpeó la cabeza con el cuchillo. Resultó ser falso, el tipo logró reemplazarlo a tiempo. Esto, por supuesto, calmó a la tía, pero le advirtió que si su tío se enteraba, se enojaría aún más. Lenton decidió contarle una historia a su tía. Érase una vez un rey que gobernaba un país rico y estable a la orilla del mar. Un día, su mago más fiel y confiable predijo que cuando la estrella dorada volviera a arder en el cielo, el rey moriría. El rey enojado y asustado decidió evitar la tragedia, tomó gente y comida y se fue a las montañas. A medida que pasó el tiempo y los suministros comenzaron a agotarse, en la desesperación el rey comenzó a volverse loco, comenzó a comerse a su pueblo y a beber su sangre. Para salvar a la gente, la reina le dio a beber su sangre al rey, a la que le añadió un fuerte veneno. Lo bebió y murió instantáneamente. Ese día la estrella dorada volvió a elevarse a los cielos. La tía Marta sintió mucha pena por este rey, y Lenton fundamentalmente no estaba de acuerdo con ella. Lo consideraba un cobarde y un idiota. La mujer estaba muy preocupada por el futuro, porque el chico todavía tenía que terminar la escuela y ella no sabía a dónde ir ahora. Lenton no estaba tan preocupado por esto, se alegraba de que su tío tuviera un cuchillo falso en sus manos, porque en el pasado, debido a la muerte de su tía, todo había salido mal. Pensó en su máquina del tiempo, en cómo resultaría todo esta vez, en que le llevaría su destino. Después de renacer, ya había logrado cambiar un terrible evento que estaba a punto de suceder. Se hizo un juramento a sí mismo y prometió cambiar todo lo que pudiera. En la escuela, en un día claro y normal, los estudiantes intentaron eliminar los rastros de la escritura de Lenton lo más rápido posible. Una joven llamó a la profesora y le advirtió que el famoso profesor Luke Bosch de la escuela politécnica quería visitar su clase hoy. Esta noticia claramente no era agradable. Nuestra maestra se enfureció con esta noticia, casi empezó a gritarles a los niños, cuando de repente se dio vuelta y se quedó paralizada. Cerca de la ventana garabateada estaba sentado un hombre vestido de manera extraña, con gafas raras y el pelo despeinado. No pudo separarse de las fórmulas, miró y elogió a cada una de ellas, y ni siquiera dio la oportunidad de saludar y presentarse. Unos segundos después, saltó del alféizar de la ventana y preguntó quién escribió todo esto. La maestra respondió que lo hizo su alumno Lenton.
El profesor se volvió hacia la ventana y murmuró en voz baja que finalmente lo había encontrado. Lenton se sentó en una habitación oscura, tratando de arreglar algo y pensando en su plan de acción adicional. Necesitaba matar a Aizen, pero sin llamar la atención. Recordó a sus conocidos que eran devotos de él, o más bien de Panlos. Muchas veces bromeaban diciendo que para derrotar a Aizen necesitaba ser más joven que suerte. Después de todo, esto es exactamente lo que sucedió ahora, y si no logra afrontarlo solo, entonces tal vez sus viejos conocidos puedan ayudarlo. Encontró primero a Miranda. Ella claramente estaba muy sorprendida por esto, pero no lo demostró y continuó fumando tranquilamente. Lenton recordó cómo se conocieron en el pasado, como ella le contó sobre el callejón Diagon, porque en su juventud ella misma había estado allí a menudo. Esta se convirtió en la respuesta. El tipo rápidamente expresó su propuesta. Hacía tiempo que los asesinatos por encargo habían dejado de sorprenderla, pero exigió un aumento en el costo. La joven le mostró el número 5, resultó que no eran 50.000, como inmediatamente pensó, sino 5 millones, una cantidad inasequible para él, por lo que se dio media vuelta y se fue. Lenton regresó a su sótano. Continuó jugando con la máquina del tiempo y pensando a quién más se le podría ofrecer un asesinato por encargo. Le vino a la mente un candidato, pero cuando encontró a un viejo conocido, resultó que ahora su pasatiempo no era matar, sino vender incienso en el templo. El tipo enfurecido simplemente se fue sin explicación. Mirando los cerezos en flor, continuó repasando las opciones. Me vino a la mente el único que queda. Su nombre en clave es H, se desconoce su género, se desconoce su edad, incluso se desconoce su rostro sin máscara. Mientras el chico estaba perdido en sus pensamientos, alguien le arrebató el papel de las manos. Frente a él estaba una chica descarada, a quien reconoció como la futura Sarah. La chica se burló de él y luego le preguntó por qué espió a Aizen ayer. Sarah notó un parche en su mejilla y recordó que a él no le gustaba mostrar sus debilidades y enfermedades, así que alcanzó el parche. Le ordenó a Lenton que no se moviera y que permaneciera en silencio, porque se estaba haciendo daño y ella sabía cómo ayudarlo. Ella comenzó a dibujar una cruz en su parche y a decir palabras especiales. Esta no era la primera vez que Lenton experimentaba esto. Este momento le pareció mágico. Él mismo no se dio cuenta de cómo terminó la frase de Sarah, lo que la sorprendió mucho. No podían quitarse los ojos de encima, pero les ayudó una pelota que voló directo a la cara del chico. Intentó luchar contra él, pero en lugar de eso cayó sobre los escalones. Sarah lo ayudó a levantarse. Dos tipos se acercaron a ellos y le lanzaron un par de burlas a Lenton. Pero cuando lo llamaron débil, se enojó mucho, pero no lo demostró. Por el contrario, Sarah, que comenzó a gritarles a los dos, se acercó a ellos con confianza, pero el diálogo claramente no habría funcionado, por lo que Lenton les entregó la pelota y dijo que estaba bien. Le entregó el balón al matón, que claramente se sentía superior, pero él no lo delató, sino que lo esquivó, lo que provocó una reacción violenta. Esto enfureció terriblemente al delincuente, que presionó a Lenton contra la pared y comenzó a gritarle. Nuestro héroe metió el balón en la cara de su oponente, por lo que recibió un fuerte golpe en el estómago. El chico dijo que él mismo le enseñaría a respetar a sus mayores, y esa misma sonrisa apareció en el rostro de Lenton. Otro segundo y la risa en el rostro del hooligan dio paso al horror. Levantó la cabeza y no podía creer lo que veía. Un pilar volaba hacia él. Un grupo de personas rápidamente llegó corriendo en respuesta al ruido. Lenton les explicó que fue solo un accidente y comenzaron a ayudar a la víctima. Sarah le preguntó cómo lo hacía y él fingió no entender de qué estaba hablando. Mientras se llevaban al matón, Lenton notó un detalle interesante, su tatuaje, que le resultaba dolorosamente familiar. Pan los dio otra orden a H, advirtiéndole que el nuevo enemigo era mucho más fuerte. Esto obviamente no lo asustó, pero Panos, en lugar de una nueva misión, le aconsejó que se quedara en casa y descansara, lo que a H no le gustó nada. Entonces Panos notó por primera vez un tatuaje interesante en él. Lenton no podía sacarse de la cabeza los pensamientos sobre H y decidió distraerse con un delicioso pan plano. Cuando su pedido estuvo casi listo, el propio Aizen lo distrajo del almuerzo. Lenton no estaba nada contento con este encuentro,
y lo demostró con toda su apariencia, deteniendo cualquier intento de Isen de iniciar un diálogo, pero no se dio por vencido. Recogió su pedido y se fue, pero Isen lo siguió. Vino específicamente para hablar sobre ese incidente con el cuchillo en la escuela. Isen miró con ojos llenos de sorpresa a su amigo, o más bien a su mejor amigo, y no podía entender qué le había sucedido. De repente, una multitud de hombres extraños pasó corriendo junto a ellos gritando, les gritaron algo, los chicos notaron una mochila extraña. Lenton los cuidó, cuando de repente Isen le puso la mano en el hombro y le dijo que no lo dejaría aquí solo. Dijo que se trataba claramente de delincuentes que claramente estaban tramando algo malo. Lenton no discutió. Mientras hablaban, hubo una fuerte explosión y el hospital explotó, pero esto nunca había sucedido en el pasado de Lenton. Lo único que se sabía de este hospital era que solo había un médico en él, esto claramente era una tapadera para algo. Un verdadero pánico comenzó entre la multitud alrededor. Los niños notaron como un desconocido intentaba robar a una mujer. Isen estaba a punto de correr para salvar a la gente, pero su amigo lo detuvo y se le ocurrió una idea brillante. Sugirió que se separaran, que él se quedaría afuera y Isen ayudaría afuera. Isen agradeció a su amigo e inmediatamente entró corriendo. El malvado plan comenzó a llevarse a cabo. El regodeo de Lenton no tenía límites, tenía tantas esperanzas de que hubiera más bombas en el hospital. Y luego finalmente se deshará de Isen, es una pena que no se hayan despedido. Isen le pidió a un amigo que llamara al maestro de la clase y le dijera que la explosión ocurrió en el hospital donde yacía Harvey. Entonces Lenton se sorprendió, porque Harvey se convertiría en Aich en el futuro, era imposible perderlo. Unos minutos antes de la explosión, Harvey y sus amigos discutían sobre cómo tener en cuenta a Lenton. Entonces todo empezó a temblar, como por un terremoto, y todos se asustaron mucho. Una enfermera entró corriendo en la habitación y me dijo que evacuara urgentemente. Los dos amigos huyeron, dejando a su amigo solo con una pierna rota. Intentó levantarse por sí solo, pero se cayó de la cama. Después de varios intentos, salió al pasillo y vio toda la pesadilla que allí estaba ocurriendo. Todo el mundo corría por los pasillos, los niños lloraban, la sirena sonaba. Lenton se acercó a Harvey por detrás y le preguntó si le gustaba lo que estaba sucediendo y cómo verlo. Lo agarró por la cara y le ordenó que mirara de cerca. Harvey lo envió. Repitió la misma pregunta varias veces hasta que aparecieron lágrimas en el rostro del chico. Harvey admitió que no había sentido nada durante mucho tiempo y recordó su infancia. La imagen de su hermana pequeña daba vueltas en su cabeza. Ella lo miró desconcertada, y él sostenía un pájaro muerto en sus manos, no había una sola emoción en su rostro. La niña se asustó y se escapó, dejando solo a su hermano. Pronto murió mi hermana y Harvey no derramó una lágrima en el funeral, solo colocó el cuerpo de la chica en su ataúd. Luego rompió a llorar, no por el dolor de la pérdida, sino por miedo a sí mismo. Él mismo provocó la muerte de su hermana, este pecado permanecerá con él por el resto de su vida. Estuvo avergonzado de sus pensamientos toda su vida, trató de controlar sus emociones, pero nada funcionó. Y luego llegó el apoyo de Lenton, le puso un anillo en el dedo a Harvey y dijo que no estaba oprimido, sino que había nacido así. Harvey miró a los dos traidores bajo los escombros. Lenton observó en silencio, con su destino sellado. Lenton ayudó al tipo a descubrir la nueva arma, presionó el anillo y un rayo de plasma salió volando. Era una fuerza terrible, capaz de destruir cualquier cosa. Los chicos estaban bastante asustados. Lenton lo empujó a cometer violencia y sus antiguos amigos comenzaron a suplicar clemencia. Pero Harvey estaba decidido. Perdonar la traición claramente no era su estilo. Luego se volvió hacia Lentona y le preguntó si fue con este anillo con el que cortó el asta de la bandera y por qué planeó todo esto. Agarró la cara de Harvey y dijo que él era el único que podía entender su verdadera naturaleza como villano. Ordenó disparar inmediatamente y anunciarse al mundo entero. En un momento tan tenso, Isen los interrumpió y les dijo que debían huir lo antes posible. Al final del pasillo, un hombre hosco vestido completamente de negro caminaba con confianza con un cigarrillo en la boca. Dos traidores bajo los escombros lo confundieron con un policía y pidieron ayuda, pero él ni siquiera miró en su dirección. Pasó por allí y los hizo estallar. Harvey no podía creerlo. Se acercó a nuestros héroes,
Ethan le preguntó qué necesitaba y en lugar de responder recibió una patada en la cara. Voló a varios metros de distancia. El siguiente obstáculo en el camino del hombre era Lenton, sentado en el suelo inmóvil. Entonces de repente levantó la cabeza y no pudo contener un grito de alegría, luego pidió patear a Ethan una vez más. Lenton le dijo que sabía muy bien que había colocado bombas, capturado a un grupo de personas y que pretendía destruir con ellas al objetivo real, y que ahora se había disfrazado de policía para comprobar sin sospechas si todo había tenido éxito. Harvey no podía entender nada, y Lenton le ordenó que escuchara atentamente y recordara, porque en el futuro este conocimiento le sería útil. Dijo que hay 3 razones por las que esas personas podrían usar una capa. Es conveniente esconder un arma allí, se mueve con frialdad con el viento y es conveniente llevar una foto de su objetivo en sus bolsillos. Y sacó una foto de Harvey del bolsillo del hombre, ambos quedaron muy sorprendidos. Lenton dijo que el jefe del hombre quiere que Harvey muera, y él solo está cumpliendo una orden y el abrigo le queda grande. Esto enfureció al hombre, le ordenó que se callara y le apuntó con su arma. El tipo no se sorprendió, lo golpeó y le quitó el desintegrador de la mano. Luego lo levantó y se preguntó por qué estaba usando un arma tan anticuada. El hombre se avergonzó mucho y dijo que no tenía nada de dinero. Lenton se sorprendió aún más con esto, porque estaba seguro de que en ese momento pagaban mucho por el asesinato, pero resultó que no era así. El hombre, en nombre de su jefe, invitó al chico a trabajar juntos. Lenton prometió pensarlo. El hombre le entregó una tarjeta de presentación y estaba a punto de presentarse cuando una bala le atravesó la sien. El chico se dio la vuelta y vio a una chica frente a él. Ella dijo que no soportaba a los intrigantes y que podría haber completado esta tarea mucho más rápido que su colega. Era una chica joven con un traje de cuero ajustado y muy revelador. Su nombre era Abby. Harvey ni siquiera tuvo tiempo de parpadear cuando se encontró encadenado a la pared por una especie de red, y la chica lo amenazó con no moverse. Comenzó a gritarle, diciéndole que no podía matarlo, y lo tomó débilmente. Pero ella ni siquiera movió una ceja, le puso el arma en el cuello y estaba lista para apretar el gatillo, pero algo la distrajo. Un Ethan apenas vivo la agarró del tobillo. Se sentó y examinó al chico, le apretó las costillas y concluyó que no quedaban intactas y que su mano derecha no se movía en absoluto. Abby sonrió con picardía y prometió que se divertirían mucho cuando ella matara a su novio. Estaba a punto de regresar a su trabajo, pero Ethan volvió a agarrar su pierna. Esto la enojó y le golpeó la cara contra el suelo. Le dio otro golpe en la cabeza con la rodilla. Harvey no podía ver esto con calma, pero tampoco podía escapar. Disfrutó cada golpe, rompiendo huesos, retorciendo sus brazos, gritó que odiaba a Ethan, que no habría gratitud por parte de alguien como él y que todo sería en vano. Ethan dijo que odiaba a Harvey, odiaba a todas las personas que lastimaban a otros, pero ellos tampoco lo merecían. Abby lo agarró del cabello y con genuino placer continuó atormentándolo, recordándole que en ese estado era poco probable que pudiera hacer algo, y Ethan no lo negó. Cuando Abby se dio cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. Lenton tomó el desintegrador y, sin dudarlo ni arrepentirse, le disparó. Incluso tuvo suficiente confianza en sí mismo y arrogancia para burlarse de su oponente. Dijo que ella se desaceleró mucho más que su colega. Harvey observaba todo esto con la boca bien abierta, y Lenton no desaprovechó el momento para recalcar que no era el único que estaba loco. Siguiendo jugando con el nuevo juguete, comenzó un largo monólogo sobre moralidad, justicia, fuerza y debilidad. Cortó con cuidado la red y liberó a Harvey, bromeando diciendo que a una edad tan joven ya había logrado hacerse tales enemigos. Lenton se acercó a Ethan para comprobar si estaba vivo, lo pateó, se tumbó boca abajo en el suelo y no se movió en absoluto. Y entonces el tipo pensó que podía matarlo ahora y culpar de todo a esta loca. El flujo de sus pensamientos fue interrumpido por una red que volaba hacia él, y luego por su enojado dueño. La sonrisa maliciosa en su rostro ya no estaba allí. Dijo que la vida de un par de tipos traviesos no tenía ningún valor para ella, tras lo cual volvió a agarrar el arma. Pero ella rápidamente lo bajó, su mano fue herida por algo, era Harvey, aprovechó el regalo de Lenton. El tipo dijo que ella solo estaba fingiendo ser alguien desconocido y que estaba matando gente por dinero, haciendo el trabajo más humillante.
Agradeció a Eisen y Lenton por ayudarlo a entenderse a sí mismo, mientras todavía estaban sentados en la red. Harvey gritó que no tenía derecho a dañar a personas inocentes y que debía ser castigada por ello y estar preparada para disparar. Lenton se liberó de la red y observó todo lo que sucedía. No podía entender lo que le estaba pasando a su villano títere, todo no iba según lo planeado en absoluto. Harvey le disparó a Abby una y otra vez, y no importa cuánto lo intentó, todavía no pudo golpearla, ella lo esquivó sorprendentemente rápido. No entendía cómo una chica que acababa de despertar podía moverse tan rápido. Tan pronto como él se distrajo por un segundo, ella inmediatamente le dio un fuerte golpe en el estómago. Continuó golpeándolo, que ya estaba tendido en el suelo, pateándolo en la cara con todas sus fuerzas. Este desarrollo de los acontecimientos, por decirlo suavemente, no le molestaba, no podía permitirse el lujo de ser golpeado por una mujer. Con lo último de sus fuerzas, se levantó y gritó que no podía dejarla ir, especialmente después de que ella mostró sus verdaderos colores. Fue demasiado presuntuoso. Abby aprovechó el momento y lo envió de una patada al rincón más alejado de la habitación. Eisen estaba sinceramente preocupado por Harvey y Lenton estaba tratando de encontrar una manera de deshacerse de su enemigo jurado lo más rápido posible. La primera opción era matarlo ahora y echarle la culpa a Abby, incluso si le dijera la verdad a la policía, ella sería considerada loca, porque ahora él es solo un inocente estudiante de secundaria. A primera vista, esta es la solución óptima, pero conlleva muchos riesgos. Hay videovigilancia en el hospital, puede haber testigos y no habrá huellas dactilares en el arma homicida. El fin justifica los medios, pero daba miedo siquiera imaginar lo que pasaría si lo descubrieran. La única opción que queda es matar a Eisen con sus manos, pero ahora no todo está a favor de Lenton. Si mata a Harvey, simplemente huirá rápidamente. Abby ya estaba recargando el arma para el disparo final cuando él gritó y le pidió que se detuviera. Se puso de pie, la miró fijamente y Eisen, sentado a su lado, en estado de shock, solo pudo murmurar el nombre de su amigo. Dijo que ella no puede matar a una persona inocente, él y especialmente su amigo no lo permitirán. Interiormente, no podía dejar de elogiar sus excelentes habilidades de actuación, pero Abby no estaba nada impresionada. Lenton continuó mirándola inquisitivamente, mientras Eisen esperaba al menos alguna explicación de su parte. Al darse cuenta de que lo llamaban amigo, casi se echa a llorar allí mismo. Lenton con tanta esperanza y alegría en sus ojos que solo le preguntó si podía ponerse de pie. Por alguna razón le acaricié la mano y decidí que sería un cebo. Tiró de la mano de Eisen con demasiada fuerza y pareció que casi se la arrancaba, algo en su hombro crujió con fuerza, el tipo gritó. Abby todavía estaba haciendo su trabajo, así que estaba bastante cansada de este circo, quería salir de aquí lo antes posible. Sin dudarlo ni pensarlo innecesariamente, abrió fuego contra ellos, docenas de balas se precipitaron hacia ellos a la vez. En ese momento, los muchachos rápidamente se orientaron como nunca antes, se presionaron la espalda el uno contra el otro y estaban listos para recibir este golpe. Cuando de repente las balas ordinarias se convirtieron en arañas, Eisen se asustó mucho y Lenton se limitó a sonreír. Eisen, como un verdadero héroe, no se olvidó de su amigo. Y nuestro actor rompió a llorar al ver las aterradoras arañas. Eisen lo escondió detrás de su espalda y juró protegerlo. Esto claramente hizo feliz a Lenton. Un enjambre de arañas se pegó instantáneamente al pobre, se aferraron a absolutamente todo. El actor del teatro quemado corrió y advirtió cuidadosamente sobre cada vez más arañas. Abby no entendía lo que estaba pasando. Eisen de repente lo agarró del brazo, lo atrajo hacia él y le dijo que no entrara en pánico. Lenton exhaló aliviado, porque temía haber quedado expuesto. Eisen arrancó un trozo de algún tipo de material de la pared y con un movimiento brusco eliminó todas las arañas. Su alegría no tenía límites, pero Lenton, por el contrario, hervía de rabia. Y no es el único. Abby ya estaba empezando a preocuparse, porque la misión estaba tardando demasiado, al jefe definitivamente no le gustaría. Decidió terminar aquí rápidamente y llamó a todas las arañas. Estos mini-robots aumentaron varias veces en tamaño y número en una fracción de segundo. En algún momento, incluso Lenton se puso nervioso. Y con razón, porque ahora un robot araña gigante estaba frente a ellos.
Una enorme máquina de matar con aterradores ojos rojos se alzaba sobre ellos. El estupor fue interrumpido inesperadamente rápidamente cuando algo intentó aplastar a Lenton. Afortunadamente, Isen acudió al rescate y lo empujó a un lado. Rápidamente se dio cuenta de que dudar era peligroso y comenzó a dispararle con un desintegrador. Esto sorprendió tanto a Isen que pensó que tendría que proteger a su amigo. Los disparos volaron hacia la araña uno tras otro, creando poderosas explosiones. Pero era una máquina muy duradera hecha de aleación de titanio y controlada a distancia. Lenton se dio cuenta de que esto fácilmente acabaría con Isen, pero valía la pena dejar que sucediera ahora. Quizás él mismo lo pase mal sin la ayuda de un amigo, un plan ha madurado en su cabeza. Pero luego Isen le pidió que distrajera a nuestra loca por un rato. El chico claramente no estaba contento con esto. Con un par de frases banales intentó apoyar a su amigo, no le quedó más remedio que obedecer. Fueron rápidamente separados por una pata gigante de un solo golpe. Lenton logró alejarse de un salto, pero no vio lo que le pasó a su amigo y temió mucho por él. Isen se apresuró a atacar al villano principal de hoy. Ella no esperaba tal giro y se puso seriamente tensa. Usando el control remoto, logró desenganchar rápidamente al chico de ella. Aprovechó el momento y agarró a Harvey, que yacía inconsciente. Lo llevó al rincón más alejado y le ordenó que se escondiera aquí mientras distraían a la araña. Harvey no tuvo tiempo de entender qué tipo de araña los estaba amenazando cuando su corazón casi se hundió con solo verla desde lejos. El chico volvió a perder el conocimiento. Isen no sabía qué hacer ahora, cómo salvar a sus amigos. En ese momento, Lenton luchó con el enorme monstruo con todas sus fuerzas. Quedó atrapado en su pata y casi se convierte en un pastel, pero logró esquivarlo cuando de repente notó algo muy importante. Era un sensor inercial, podría ser la clave de su victoria. Lenton, sin pensar en las consecuencias, empezó a intentar romperlo. Isen ya estaba corriendo gritando para salvarlo. El tipo, sin fuerzas ni signos de vida, cayó al suelo. Algo lo habría aplastado si no fuera por nuestro héroe. Isen tuvo tiempo de pensar que había perdido a su amigo para siempre. Se disculpó y murmuró algunas excusas acerca de que solo quería salvar a Harvey. Lenton abrió los ojos y dijo que siempre había sido y sería así, querría salvar a todos, pero no tendría fuerzas suficientes para hacerlo todo de una vez. Y al final no podría salvar a nadie, ni siquiera a sí mismo. El sensor de su blaster emitió un sonido agudo. Tales palabras habrían sorprendido a cualquiera. Isen se dio cuenta de su impotencia y debilidad, se dio cuenta de que no tenía fuerzas en absoluto, las lágrimas corrían por sus mejillas. Abby estaba temblando de ira, no podía creer que todavía se estuvieran moviendo. Inmediatamente le dio la orden a su juguete mortal. Su afilada pata de metal corrió hacia los chicos, se acercó a la espalda de Isen y casi lo traspasó. Sus ojos brillaron, detuvo al monstruo con una mano y dobló el acero. Luego agitó la mano y arrojó hacia atrás esta enorme máquina. Incluso a Lenton le resultaba difícil creer lo que veía. La araña cayó encima de su dueña y la aplastó. No podía creer que los poderes de Isen se hubieran despertado tan rápida e inesperadamente, arruinando todo su plan. Esta sería la oportunidad perfecta para matar a Isen y echarle toda la culpa a esta mujer. Lenton se levantó del suelo, se limpió la sangre de la cara con la mano y observó cómo Isen rompía la araña con golpes precisos. Aunque ahora el plan había fracasado estrepitosamente, todavía tenía un año entero por delante para matarlo. Isen terminó con la araña, la convirtió en un montón de chatarra y se dirigió hacia Lenton. Se tensó seriamente, apretó los puños y se preparó para defenderse. Él, olvidándose de toda precaución, presionó el botón de su arma. Una imagen de su pasado o, más correctamente, de su futuro, surgió en sus pensamientos. Isen estaba prácticamente exhausto y caminó lentamente hacia su amigo, y él, cegado por el odio, se disponía a disparar. Y disparó cuando la distancia entre ellos se hizo demasiado pequeña. Fue una explosión muy poderosa, tras la cual nadie pudo sobrevivir. Pero Isen sí pudo. Esto quedó claro cuando las nubes de polvo y humo se disiparon. Lenton volvió a disparar con una potencia aún mayor. Y nuevamente nada, solo la ropa de Isen resultó dañada. El tipo estaba seriamente asustado. El problema ya no era matar al enemigo. Con el poder del pensamiento, levantó todos los objetos que lo rodeaban.
Cuando el poder de Isen despertaba, nivelaba todo en un radio de 2 kilómetros en un estado inconsciente. Lenton lo recordaba muy bien, el tipo le agarró la mano y lo atrajo hacia él. Sus ojos brillaban intensamente, claramente no era el mismo. No le costó nada romper el desintegrador, la única arma que Lenton podía usar para defenderse. Por un minuto ambos se quedaron paralizados, permanecieron inmóviles, tocándose las manos. Le vinieron a la mente eventos del pasado, conversaciones sobre el futuro mientras tomaban una botella de cerveza. Lenton luego le preguntó a su amigo por qué quería convertirse en superhéroe. Él respondió que mucha gente cree que luego de recibir superpoderes asumió la responsabilidad de salvar el mundo, pero esto no es así. Y luego el héroe admitió que no era tan desinteresado. Todo esto fue creado por el pequeño deseo de un niño egoísta. Isen está envuelto en la luz azul de su poder, pero permanece inmóvil ante el caos que los rodea. Lo único que le quedaba a Lenton era un poco de esperanza, pero aún así decidió intentarlo. Se inclinó hacia el oído de su amigo y le susurró algo. En ese momento, la conciencia volvió a él, sus ojos y todo su cuerpo dejaron de brillar. Por supuesto, no recobró el sentido de inmediato, porque estaba aterrorizado. Por la extrema fatiga y el shock, se desmayó y cayó al suelo. Lenton no lo atrapó, se quedó con la boca abierta sobre su cuerpo. No podía creer lo que había logrado. Largos años de planificación y fracasos, incluso tuve que fingir ser su mejor amigo. Recogió una piedra del suelo, pero solo logró cortar la mano de Isen. Él mismo cayó de rodillas, había estado esperando este momento durante tanto tiempo, había hecho mucho para lograr su objetivo. Se agarró la cabeza y gritó por la tormenta de emociones que había en su interior. Tomó la piedra en sus manos, se despidió para siempre del héroe y estaba listo para asestar el golpe final. No estaban solos en el edificio, el asesinato fue interrumpido por un policía apuntándoles con un arma. El tipo arrojó la piedra y se quedó paralizado de anticipación. Fingió estar muy asustado y simplemente intentaba despertar a su compañero. Había un destacamento de policía por todo el hospital. Las ambulancias estaban estacionadas en la calle y los médicos intentaban salvar a los supervivientes de la explosión. Isen fue colocado en una camilla y Lenton, sentado junto a la enfermera, se inventó las llagas. Pero en sus pensamientos solo pensaba en una cosa, en esta oportunidad de enfrentarse al enemigo, que había perdido. El Isen adulto recordó cómo, por primera vez después de activar sus superpoderes, llevó un estilo de vida muy normal. Compartió esto con el que pensaba que era su mejor amigo, pero no le importó. Solo estaba esperando el momento adecuado para preguntarle sobre sus debilidades. Isen ignoró por completo la simulación y admiró su perfecta amistad. El insidioso Lenton aprovechó esto al máximo. Solo creó la apariencia de una relación cálida, soñando con un asesinato. Han pasado 12 días desde que regresé al pasado, el clima afuera era asqueroso, la vida seguía como de costumbre, pero esto trajo un aburrimiento terrible a nuestro personaje principal. Como un típico adolescente, discutió con su tía y no quiso vestirse según el clima. No tenía miedo de los posibles problemas de salud de los que hablaba Marta. A veces era abiertamente grosero con ella, olvidando que ahora era un colegial normal y no el villano Panos. La tía Marta intentó por todos los medios influir en el niño y, a menudo, un adolescente insatisfecho y triste caminaba penosamente hacia clase en compañía de su novia. Sarah se preguntó muy emocionalmente por qué su amiga se había convertido tan repentinamente en un genio y sugirió que se debía a una doble personalidad. Lenton había estado escuchando esas tonterías durante los últimos 10 minutos, pero sentía como si su cabeza estuviera a punto de explotar. En el colegio todo era aburrido y tedioso como siempre, no pasaba nada. Los compañeros, divididos en grupos, charlaban de todo tipo de tonterías. Pensó en por qué tenía que soportar todo este aburrimiento, porque solo tenía un deseo, matar gente. A Sarah se le ocurrió otra versión, según la cual el chico ya tiene 35 años, simplemente fue rejuvenecido con la ayuda de algún tipo de veneno. Esta broma lo puso nervioso por un minuto, no estaba tan lejos de la verdad. Asumió la mirada más seria y rudamente le pidió a la chica que se callara. Es obvio que esto realmente la lastimó. Ella se inclinó sobre él y le soltó que estaba escondiendo algo. Ella continuó hablando en voz alta sobre lo callado que solía ser, pero en los últimos días se ha vuelto demasiado visible y activo.
Y Lenton se preguntó cómo no se había dado cuenta antes de su perspicacia. Se mantuvo ostentosamente tranquilo, lo que enfureció aún más a Sarah. Ella le agarró la cara con las manos y en voz baja le preguntó qué había pasado exactamente. Quitando las manos de la niña, respondió con la misma tranquilidad que la anterior: era demasiado patética. No tenía cualidades, con una sensación constante de que la vida era odiosa y lo arrastraba al abismo. Pensaba en la muerte. Estas palabras asustaron mucho a Sarah, pero el chico aseguró que ya no lo cree así, porque ha aparecido una meta en su vida. En un día claro y soleado, se podían escuchar risas en el patio de la escuela, y en su gimnasio, Harvey hacía ejercicio solo. De repente alguien lo interrumpió. Era Lenton. Preguntó si el tipo conocía al hombre que intentó matarlo, a lo que recibió una respuesta negativa. Lenton se sentó en el suelo y comenzó a pensar en una variedad de motivos por los cuales podrían intentar matar a Harvey. Luego añadió que un par de flexiones no eliminarán a todos los asesinos. Por supuesto, para un villano de primera la fuerza es importante, pero su inteligencia es mucho más importante. Harvey no lo consiguió la primera vez, pero Lenton no dejó de intentar localizarlo. El chico se levantó del suelo y dijo que no veía ningún beneficio en estudiar. Esto sorprendió a nuestro héroe, por decirlo suavemente, porque solo pudo construir su vida entera gracias a sus conocimientos, y empezó a convencer al chico, diciéndole que sin estudiar se convertiría en otro bandido tonto, un consumible para el dueño, pero si adquiere los conocimientos necesarios, se convertirá en el villano número 1 del mundo. Harvey no quedó muy impresionado por el discurso motivacional, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la salida, lo que enfureció a Lenton. Era el tercer día después de la explosión en el hospital. Nuestro personaje principal pasaba casi todo el tiempo estudiando. Recordó que necesitaba eliminar todas las imposibilidades, por impensables que fueran las restantes. Recordé cómo, durante la evacuación del hospital, saqué el transmisor del oído de Abby. Pudo arreglarlo y configurarlo. Se disparó una señal y alguien al otro lado de la línea preguntó cómo había ido la competencia. Lenton respondió, causando shock al hombre que hablaba con él. El chico decidió simplemente entretenerse y le ofreció un trato a su interlocutor. Antes de que el personaje principal se convirtiera en villano, pensaba que los asesinos eran muy misteriosos, pero luego se dio cuenta de que todos eran desalmados y pésimos. Un asesino apodado Wonshar apuntaba desde la ventana de un edificio abandonado. El nombre lo describía completamente. Tomó la posición más conveniente para matar a la víctima, que resultó ser Harvey. Antes de que tuviera tiempo de apretar el gatillo, la mira bloqueó el ojo humano. Un joven se colgó boca abajo y cubrió la vista con el dedo. Cerró el cañón con una bolita. El pánico se apoderó del hombre, apretó frenéticamente el gatillo, pero no hubo disparo. Y luego el arma explotó. El tipo de la cuerda logró saltar del edificio. Lenton una vez más salvó a Harvey de la muerte. Por cierto, él fue quien mató a este maníaco incluso antes de su renacimiento. Regresó cojeando a casa en espléndida soledad por calles estrechas y desiertas, rodeado de cuervos. Detrás de él estaba su cola, Mortar, el campeón del ring de boxeo clandestino, que no tiene igual. El estilo del boxeo es duro, agresivo, intimidante y la fuerza es suficiente para romper un muro de piedra. En el futuro, en el verano, de vacaciones en Italia, de alguna manera se cruzaron. Pero claramente ahora no es el momento de sentir nostalgia por la vieja amistad. Lenton casi recibe un golpe fatal por detrás, pero, conociendo sus tácticas, logró esquivarlo y agarrar algo del bolsillo de su polo. Al ver este dispositivo, Mortira se quedó paralizada y trató de preguntar algo, pero no pudo articular un discurso claro. Y cuando el punto rojo de la mira láser apareció en el centro de su frente, comenzó a suplicar piedad. Detrás del chico, satisfecho de sí mismo, ardían varias docenas de ojos y en sus manos sostenía el puntero láser más común, un juguete para gatos. Unos 30 gatos corrieron hacia el punto rojo y saltaron sobre la niña, que empezó a correr. Panos existe para matar a Aizen, pero al entrar en el círculo de villanos, necesitas conocer bien a tu enemigo y a ti mismo. Al fin y al cabo, los asesinos también son personas, lo que significa que también tienen sus debilidades. Complacido con su inteligencia, Lenton se sentó en el suelo y acarició al gato callejero.
Al llegar a casa, con la ayuda del receptor de Abby volvió a contactar al hombre misterioso. No entendía qué objetivos perseguía el chico. Comenzó a explicarse, prometiendo no interferir, sino ayudar en el juego, pero con la condición de que él mismo eligiera a la víctima. El hombre dijo que el juego nunca se había hecho público y le preguntó cómo lo sabía. Era el partido de Kosovo, cuyo logo quedó grabado en la memoria de Lenton como una imagen brillante. Se trata de una competencia mortal dentro de la empresa de Kosovo, cuyo objetivo es identificar a las personas más prometedoras y destituir a los empleados débiles. El día del concurso, el comité organizador anuncia a través de la red oscura los candidatos para el papel de víctimas. El que mate a la víctima gana una medalla y 5 millones. El hombre cambió de tono y dijo que como el tipo conocía el juego, claramente sabía que estaba hablando con el director de esta empresa, y las amenazas claramente estaban fuera de lugar aquí. Lenton declaró con arrogancia que habían pasado 3 días desde el incidente en el hospital, pero que no había habido intentos exitosos de matarlo. Y agregó que ya había amenazado y desafiado, minando su autoridad. Era imposible tolerar semejante grosería. El hombre arrojó el teléfono contra la pared, se hizo añicos. Todo esto fue observado por los asesinos que habían sido lisiados por el niño, que había intentado sacarlo el día anterior. Ambos estaban muy preocupados por su reputación y su carrera, porque un incidente así podría arruinarlas por completo. Se miraron, parecía que les venían a la mente las mismas ideas. El hombre dijo que era un hombre de mediana edad de casi 6 pies, y la niña añadió que su fuerza es 10 veces mayor que la de ella. Describieron a un monstruo real, y no a un colegial adolescente discreto que derriba todo y a todos a su paso. El hombre sugirió que este podría ser el mismo cazador asesino que una vez mató a 300 de sus enemigos en una noche. Antes de que tuvieran tiempo de inventar un par de historias fantásticas más, sonaron 2 disparos y sus vidas quedaron truncadas. Lester, el director de la empresa de Kosovo, no toleraba a los empleados inútiles y siempre se despedía de ellos con facilidad. La puerta se abrió detrás de él y un rayo de luz entró en la habitación. Una niña de apariencia angelical apareció en la puerta y llamó en voz baja a su padre. Se agachó y le preguntó amablemente por qué había entrado. Porque le dijeron que esperara afuera. La niña dijo que tenía hambre. Tomó a su hija de la mano y la sacó de la habitación, preguntándole qué quería. 2 cadáveres quedaron tirados en una habitación vacía, fría y oscura. En medio de la noche, la pequeña Lee entró allí, cruzó las manos cerca de la cara en algún gesto extraño. Luego cerró los ojos y extendió la palma de la mano hacia el cuerpo frío. De Lenton apareció ante sus ojos. Claramente lo conocía. Lo que vio la sorprendió desagradablemente. Otro día escolar, la clase estaba ruidosa con las conversaciones despreocupadas de los niños. La maestra interrumpió la diversión golpeando su escritorio con la mano y gritando. Comenzó la lección con los momentos organizativos habituales, anunció los próximos eventos, pero Sarah estaba pensando en algo completamente diferente. Otra noticia fue la llegada de un profesor de física que recluta estudiantes superdotados. Y Lenton se convirtió en candidato de su clase. Cuando la atención de todos se volvió hacia él, todos notaron que el chico estaba profundamente dormido, con la cabeza apoyada en el escritorio. Esto enfureció a la maestra, y le arrojó un trozo de tiza. El chico lo atrapó sin mirar. Luego levantó la cabeza, se estiró imponentemente, bostezó ampliamente y dijo que no iría a ninguna parte. Claramente estaba poniendo a prueba los nervios de su maestra y ella no podía estar de acuerdo con su decisión. Respiró hondo y le contó a la clase la noticia de que se les estaba transfiriendo una chica nueva. Se saltó un año de estudios, por lo que es 2 años menor que los demás. Lee entró en la clase, se presentó con modestia, pero claramente causó una buena impresión. La maestra le mostró dónde podía sentarse y continuó impartiendo la lección. La niña se dirigió a su escritorio, recibiendo miradas de admiración de sus compañeros. Su mirada se posó en Lenton que yacía sobre el escritorio, trató de tocarlo, pero el chico lo sintió y levantó la cabeza, lo que avergonzó mucho a Lee. Finalmente todos esperaron hasta el final de la lección y se animaron durante el descanso. Lenton salió de la oficina hacia el pasillo y se dirigió a alguna parte, seguido por la chica. Cuando estuvo al alcance de su brazo, intentó tocar de nuevo, pero el chico lo esquivó.
Y luego Sarah la apartó y le preguntó si hacía demasiado calor para usar guantes con este clima. Fue un intento de iniciar un diálogo amistoso. Habló sobre el comité en el que estaba, le pidió que se inscribiera en una lista y trató de abrazar a Lie, pero ella se alejó. Esto sorprendió a Sarah, ella inmediatamente se disculpó, su conversación fue interrumpida por compañeros que también estaban recogiendo firmas. Esto enojó mucho a Sarah, y mientras gritaba a sus subordinados, Lie fue a buscar a su objetivo. Corría a su oficina, él estaba parado junto a la nevera, sacando agua. Tan pronto como extendió la mano, el chico la agarró por la muñeca. Él se giró y siseó enojado para que ella no se atreviera a usar su habilidad con él. Él amenazó con romperle el cuello, se acercó aún más a su oreja y le preguntó si lo entendía. La niña estaba muy avergonzada, le temblaban las piernas y tenía las mejillas rojas, pero asintió afirmativamente. No estaba claro quién era ella y que necesitaba de nuestro personaje principal. Hubo pasos rápidos y súplicas de clemencia, y luego un disparo, un charco de sangre se extendió por el suelo. La sangre fluyó hacia la habitación contigua a través de la rendija debajo de la puerta. En la gran pantalla del televisor se proyectaba una película sobre brujas y vampiros. Lie miraba con admiración este melodrama banal y mocoso, devorando palomitas de maíz. Un vampiro besó a su amada bruja. Lo miró con tanta admiración que tenía tantas ganas de experimentar algo así. Luego sacó un folleto de admisión a la escuela secundaria. Sus documentos de transferencia fueron presentados y firmados. Al día siguiente, Lie estaba en el pasillo de esta escuela y observaba en secreto a Lenton. Todo lo que sabía sobre él era que volvía loco a su padre. Así se convirtió en el enemigo número 1 de por vida. La niña tenía un plan claro en su cabeza según el cual haría que él se enamorara de ella y luego le revelaría su verdadero rostro. Finalmente recibirá su amor prohibido, y cuando se canse de jugar con él, permitirá que su padre lo mate. Según sus recuerdos, él estaba enojado y arrogante, pero en la vida resultó tener una apariencia tan común y corriente. Con la cabeza en las nubes, escuchó todo el discurso de la profesora. Y cuando entró en clase, cautivó a todos con su apariencia. Consideró a cada uno de los presentes como nada más que un peón en su juego. El único que realmente le interesaba ahora estaba durmiendo en su escritorio. Decidió que era un buen momento para saber más sobre él. Los músculos del chico estaban tensos, las comisuras de sus labios afiladas, pero su respiración y pulso indicaban que en realidad estaba durmiendo. Lea lo miró con admiración, le parecía muy fuerte. Ella estaba encantada con solo mirarlo, su corazón empezó a latir el doble de rápido. Sentada en su escritorio, anotó todo lo que sabía sobre Lenton en una hoja de papel. De la lista resultante, concluyó que él era el protagonista típico ideal, pero estaba muy preocupada por el amor de infancia de Lenton. Sarah pensó para sí misma que en su historia de amor, la chica solo sería un personaje secundario, un nuevo intento de saber algo sobre tu amada. Lie quería encontrar el secreto más profundo y terrible de su corazón para poder domesticar al chico. Estaba segura de que incluso si él muriera, él nunca sabría que ella tenía un superpoder. Pero en ese momento se produjo entre ellos el mismo intenso diálogo. Lie simplemente se derritió por esto, su corazón latía salvajemente y su cuerpo no obedecía en absoluto. Otro día en la escuela, el silencio fue roto por los gritos de Sarah. Estaba muy preocupada por los próximos juegos deportivos. Su sueño era hacerse famosa, por eso intentaba ser la primera y la mejor en todo, una auténtica perfeccionista. Lenton le sugirió que se convirtiera en abogada para defender al villano más dañino. Incluso le gustó la idea, y luego alguien le pidió que lo inscribiera en juegos deportivos. La niña empujó a Lenton con alegría. Pero cuando vi que Lie quería participar en los juegos, me sorprendió mucho. Añadió a su plan un detalle que antes no había considerado: necesitaba atraer la atención del chico. Y ese mismo chico, el objeto de sus sueños, se mantuvo en silencio al margen. Sarah comenzó a ofrecerle a Lie varias disciplinas deportivas, lanzamiento de peso, lanzamiento de jabalina y saltos, pero ella no podía hacer ninguna de ellas. Luego declaró con orgullo que no tenía igual en ballet y equitación. Lenton intentó interrumpir este diálogo sin sentido, diciendo que ella ya no estaba en su escuela de élite, pero Sarah no le permitió hacerlo. Tomó la mano de Lie y la elogió por su actitud positiva y entusiasmo.
Sarah la invitó a probarse en todo uno por uno, y la llevó al estadio, al mismo tiempo que le imponía sus servicios como tutora. Dio la orden de correr, pensando en cómo podría ganarse a Lie para su lado. La niña se tomaba en serio la idea de mostrarse bien corriendo, porque no era difícil. Tropezó con el cordón desatado y se cayó. Lenton estaba de pie junto a su cama. Dijo secamente que se alegraba de que ella estuviera bien y que tenía que irse. Lie estaba tan contenta de que estuvieran solo ellos dos aquí, y cuando él ya se había dado la vuelta, agarró el dobladillo de su camiseta. Ella guardó silencio y lo miró con lástima. Él suspiró profundamente. El chico dijo que muchas dudas se asentaron en su alma. Lie decidió que podía tocarlo, pero él no le permitió hacerlo porque simplemente podía hablar. Con bastante rudeza, le reprochó no poder entablar relaciones adecuadas con la gente, y recordó su último encuentro. Se dejó tocar solo una vez, cuando Lie agonizaba. Finalmente supo cómo se sentía él, pero se culpó solo a ella misma y a su capacidad por su muerte. La niña lo miró desconcertada, preguntándose por qué se quedó en silencio y en qué estaba pensando. Para romper el silencio, Lenton le advirtió y le dijo que era mejor no usar tal habilidad. Lie rápidamente comenzó a hacer todas las preguntas que le interesaban, pero él se negó a darle respuestas, lo que dañó enormemente su orgullo. Lo último que preguntó, con toda seriedad, fue si iba a matar a su padre. Sin emoción innecesaria, Lenton dijo que ahora no. Se acercó y susurró que eventualmente ocuparía su lugar, luego se dio la vuelta y se alejó. Lester estaba en su oficina discutiendo una nueva meta con alguien. En sus manos sostenía una fotografía de Lenton. En casa, en silencio y oscuridad, sin hacer nada, Isen pasaba el día. Pero entonces su teléfono emitió un sonido. Sarah le escribió y le preguntó si podía participar en el concurso. Lenton apareció ante sus ojos. Haciendo caso omiso de mensajes anteriores, preguntó cuándo sería el funeral de su amigo. Sarah lo tomó como una broma y le envió a Isen una foto de él. Él no podía creer lo que veía. Lenton viajaba solo en un metro lleno de gente y se preguntaba por qué luchaba contra la empresa de Kosovo. Porque en el pasado, fueron un grupo de idiotas los que presionaron a Isen para que obtuviera superpoderes. Antes de que despertara todas sus fuerzas, estos idiotas murieron uno tras otro. Tras varias escaramuzas mortales, despertó todos sus poderes y se volvió invulnerable. Esta vez Lenton decidió cortar el problema de raíz. Estas personas invencibles son muy diferentes, pero todos tienen una cosa en común: no confían en nadie. Fue perseguido por un extraño sospechoso que claramente trabajaba para Kosovo. Isen corrió por las ruidosas calles, lo más lejos posible de la gente, mientras el plan perfecto maduraba en su cabeza. Su objetivo era reunirse con el jefe de Kosovo, por lo que necesitaba dejarse atrapar por su mercenario de la forma más natural posible. Desempeñó el papel de un colegial común y corriente que no entiende nada de manera muy convincente. El hombre intentó agarrarlo, pero recibió una patada en la cabeza. Isen acudió al rescate y ordenó al hombre que saliera. Lenton estaba fuera de sí de ira, su plan se había arruinado y Isen se estaba disculpando por lo que pasó la última vez. Estaba sinceramente contento de que su amigo estuviera vivo y de que ahora nada lo amenazara, pero aparentemente los mercenarios de Kosovo tampoco podían darse por vencidos. Estalló una pelea entre el hombre y Isen. Lenton se sentó al margen y esperó, tratando de decidir qué hacer ahora. Un hombre estaba sentado en el techo del edificio con una pistola, apuntó y disparó. La bala alcanzó a Isen justo en el cuello y cayó al suelo. Lenton estaba asustado, porque si ya se había convertido en un superhéroe, entonces todos sus esfuerzos se irían por el desagüe. Le dijo al mercenario que no tocara a su amigo. A ambos les pusieron bolsas en la cabeza y las ataron. En ese momento, Sarah estaba tratando de comunicarse con él y estaba muy preocupada porque no respondía. Isen se despertó solo por un fuerte ruido. Levantó la cabeza y miró a su alrededor. Estaba sentado en una habitación sin ventanas, iluminada por una lámpara tenue. Y él mismo estaba fuertemente atado. La fuente del ruido probablemente era algún tipo de radio en un rincón de la habitación. De Lenton se escuchó detrás de él. Dijo que se despertó hace casi 4 horas y media. Isen preguntó si estaba atado y se dio la vuelta, congelado por el horror. Su amigo estaba parado en el respaldo de una silla con las manos atadas y una cuerda alrededor del cuello.
Lenton culpó a Eisen por todo lo sucedido y dijo que todo habría estado bien si él no hubiera interferido en sus propios asuntos. El futuro superhéroe estaba muy nervioso, pero prometió idear algo y sacarlos de aquí. Con un movimiento brusco, golpeó la silla y asimismo contra la pared, con la esperanza de romperla. Ninguna alegría a Lenton, le pidió que moviera su silla más cómodamente para no caerse. Llevaba varias horas de pie, apoyado en la punta de su pie derecho, Eisen comenzó a saltar en su dirección. Intentó mover con cuidado la silla con la rodilla, pero accidentalmente lo dejó caer, el único apoyo de Lenton, y quedó suspendido en el aire. La cuerda le apretó la garganta, empezó a ahogarse, el pánico se apoderó de ambos. Eisen cayó al suelo en ese mismo segundo y cogió la silla con los dientes, acercándola a su amigo. Lenton apoyó los dedos de los pies sobre él. Los chicos exhalaron, reinó un silencio sepulcral, interrumpido por ruidosos suspiros. Les tomó alrededor de un minuto calmarse, aparecieron sonrisas en sus rostros y se rieron a carcajadas. Eisen dijo que aunque se conocían desde hacía mucho tiempo, nunca había oído a Lenton reír así, y dijo que si moría en sus brazos antes de lograr su objetivo, nunca lo perdonaría. Estas palabras hicieron feliz al héroe, porque una persona sin un objetivo es solo un recipiente que solo puede respirar. Recordó cómo había salvado a Lenton de los matones más de una vez en el pasado. Anteriormente, era un recipiente vacío, no le importaba mucho todo ni todos, ni siquiera él mismo. Y no importa cuánto intentó Eisen apoyar a su amigo, tuvo poco éxito. No puede controlar los pensamientos y sentimientos de otras personas. Dijo que no le importa cuál sea el objetivo de Lenton, definitivamente lo logrará, porque es genial saber que finalmente está vivo. Estas palabras confundieron al chico, pero en ese momento se abrió la puerta. Lester estaba en el umbral, estaba a punto de comenzar el interrogatorio. A lo largo de 30 años, este método de interrogatorio se convirtió en su favorito. Demostró perfectamente los elementos de un interrogatorio adecuado. Lester levantó a Eisen del suelo, y luego se volvió hacia Lenton y le preguntó si entendía de qué estaba hablando. El tipo se hizo el tonto y dijo que la radio interrumpía todo y no podía oír nada. Esto enfureció al hombre y con un movimiento brusco derribó la silla bajo sus pies. Sosteniendo el rostro de Lenton con su mano, murmuró entre dientes que difícilmente parecía a alguien con quien pudiera hablar amablemente. Eisen no pudo ver cómo torturaban a su amigo, gritó fuerte y corrió hacia adelante, rompiendo las cuerdas. Lester recordó que Lenton es solo un colegial, pero ya se ha ganado serios enemigos que quieren matarlo. El tipo trató de fingir que no entendía de qué estaba hablando, pero el hombre dijo que entonces podría actuar mal y cogió el teléfono. Nuestro personaje principal entró en pánico y preguntó si estaría protegido si contaba todo. Lester se dio cuenta de que, por otro lado, todavía era un niño, de la misma edad que su hija, y no hay ningún beneficio en matarlo, porque extraer información de un hombre muerto no funcionará. El chico le pidió que se acercara un poco más y le susurró que algunas personas no son en absoluto lo que parecen. Agarrando la cuerda con las manos, se elevó un poco más y le dio una patada en la cara. El hombre voló hacia la mesa y Lenton bromeó diciendo que los nudos eran muy fáciles de desatar. Intentó levantarse, pero Eisen lo detuvo para que su amigo pudiera escapar. Pero huir no era en absoluto parte de sus planes. Permaneció aquí durante 5 horas y soportó las travesuras de este tipo durante medio día, esperando el momento adecuado. Presionó un botón escondido en la pared y Lester se encontró en una jaula. Lenton se acercó con confianza a la trampa y dijo que toda su larga investigación fue pura estupidez, porque ni siquiera sabía su nombre. Y luego se presentó con orgullo y presunción como Panos. Luego dijo que ahora le tocaba realizar el interrogatorio. Lester no pudo evitar reírse, dijo que no era tan estúpido como para no cuidar las rutas de escape. Todavía tenía el teléfono en la mano, marcó el número, los pitidos empezaron a sonar, Lenton empezó a rogarle que parara. No sabía a quién llamaría el bandido, pero solo había una persona en su vida por quien se preocupaba sinceramente, su tía Marta.